¿Te ha pasado que estás en una reunión, que el tiempo corre y no logras cerrar la venta? Te hace falta un pitch deck, una presentación breve sobre tu propuesta de negocio y tu propuesta de valor. ¿Por qué es importante un pitch deck y cuál es la diferencia entre las presentaciones normales? Porque recuerda que una presentación buena es simplemente una guía visual a lo que tú estás explicando, porque tú ya dominas todo lo que tú estás hablando de tu negocio. Y por ende, tu presentación no puede ser un documento que tú estás leyendo toda la información y lo estás recitando como que si fuera exposición del colegio. Y además recuerda que el tiempo es oro. ¿Cuánto tiempo te dan para una presentación? 30 minutos, una hora máximo. Y la mayoría de este tiempo tú lo debes invertir en presentar tu idea de negocio, pero también en enfrentar objeciones y cerrar la venta. Y si tienes una presentación con exceso de diapositivas, vas a destruir absolutamente todo. En el video en el que hablé sobre la importancia de encontrar tu nicho, hablé también sobre lo importante que es crear un pitch deck para validar tu idea de negocio. Hoy te voy a enseñar un método sencillo para crear un pitch deck atractivo asistido por la IA en menos de una hora. Empecemos. Pero antes de empezar con el ejercicio de hoy, vamos a repasar cuál debe ser la secuencia clave para una presentación vendedora. Y la clave está en contarlo como que si fuera una historia, en que tú tengas un inicio, en que tú estableces una trama, pasas por un desarrollo de la historia y finalizas con un desenlace súper fuerte. En las primeras diapositivas vas a abordar los puntos de dolor de tu prospecto. Aquí vas a hablar de los desafíos que está enfrentando el sector. Esta es una parte sumamente importante en cualquier presentación de negocios, porque aquí tú estás posicionando tu conocimiento sobre el sector. Te estás posicionando como una autoridad, como alguien que sabe y reconoce cuáles son las dificultades y desafíos que están enfrentando las empresas en este momento. Y además es un buen recurso para romper el hielo, para establecer conversación, porque desde esa identificación de problemas salen las anécdotas y con esas anécdotas tú puedes también empezar a entender cuáles son las verdaderas necesidades de tu cliente. Luego explicas brevemente a qué se debe el problema o qué es lo que el cliente está perdiendo por ignorar ese problema. Esta va a ser la antesala para explicar lo que tú realizas. Y de ahí sí, cuando ya rompiste ese hielo, cuando ya te posicionaste como un referente, ahí tú ya presentas qué es lo que tú haces. Y ahí sí es importante no quedarte solamente en el qué, sino que tú también expliques el cómo, cuál es tu metodología, cuáles son tus procesos y además como factor vital, qué es lo que te diferencia del resto de competidores. De hecho, si tú tienes cifras de logros que hayas tenido con clientes pasados o inclusive dentro de tu experiencia en el sector, mucho mejor. Y cierras con un llamado a la acción contundente en el que tú ya invitas a la persona a solicitar una cotización, pedir una prueba de diagnóstico o cualquiera que sea el puente con el que tú vas a atrapar al cliente. Entonces, entendiendo esta parte, ahora sí, vamos con el ejercicio. Vamos a empezar con el ejercicio de hoy. Aquí en el link de la descripción les voy a dejar este archivo donde vamos a tener un guión para la creación de la presentación que va a tener dos pasos. Vamos a tener dos etapas. La primera, que la van a encontrar con el color naranja, va a ser para crear el esquema textual de las diapositivas. Lo que vamos a hacer es que le contamos a la IA cómo se llama nuestro negocio, los servicios, nuestra propuesta de valor y le vamos a indicar también el objetivo que queremos lograr con esta presentación. Con base a esto, la IA nos va a devolver el esquema general de la presentación y todos los textos, tanto encabezado y copy, el cual estará estructurado de tal manera que nos ayudará a conseguir ese objetivo. De ahí nos iremos al paso 2, que estará marcado en azul, en el cual nosotros le vamos a dar imágenes de referencia y con el resultado del paso 1 va a dar los prompts con el cual crearemos las imágenes para la presentación. Esto después lo pasaremos hacia una herramienta de presentaciones como Canva, como PowerPoint, eso ya depende de ti, porque sugiero manejarlo de esta forma, porque si bien es cierto, tú puedes hacer toda la presentación con IA, y eso es posible, mucha gente lo realiza, sí es importante que tú tengas cierto control personal sobre esta. Considero, no es la única forma de hacerlo, que si tú ya tienes imágenes bastante vendedoras, tu presentación va a ser mucho más fácil de desarrollar y va a ser mucho más atractiva. Y además tu pitch deck, o sea, la presentación de tu empresa, tu negocio, es un documento vivo, no es algo que se va a quedar netamente en lo que tú terminaste con ese prompt, sino que teniendo control completo sobre la diagramación y el texto que está dentro del mismo, tú lo podrás mejorar en el tiempo. ¿Cómo va a funcionar la parte de creación de imágenes? Como lo he comentado en videos anteriores, aquí es importante que cuando tú creas una imagen, tú se lo expliques a la IA de la misma forma que tú se lo explicarías a una persona no vidente. Y aquí sí es importante también integrar lenguaje técnico sobre encuadres, sobre estilos, etcétera, que por supuesto tú no lo conoces. Entonces, ¿cómo hacemos este punto? ¿Cómo conseguimos este prompt? Pues se lo pedimos a la IA. Le vamos a dar todo el contexto y basado en esto nos va a dar el prompt que lo podemos enviar en la misma herramienta que trabajamos o podemos hacerlo en una herramienta que esté más especializada. De hecho, este ejercicio vamos a hacer la parte 1 en Claude y la parte 2 en ChatGPT. Pero tú puedes hacerlo en la que más te guste. Si siguen mi canal, sabrán que por lo general en los ejercicios utilizo un caso ficticio
El caso de hoy va a ser Natura Consult. Natura Consult es una consultora ambiental. Las consultoras ambientales básicamente son los que te hacen una evaluación del cumplimiento normativo de las empresas, de las fábricas, hacen auditorías ambientales, identifican riesgos, etcétera, para las empresas que manejan fábricas o algún tipo de maquinaria industrial que requieren cumplir cierta normativa ambiental para poder funcionar. Aquí está detallada tu propuesta de valor, que ellos ayudan a las empresas a cumplir sus normas ambientales. Sus clientes ideales son gerentes de empresas que manejan procesos industriales y el objetivo de la presentación va a ser convencer a los clientes a contratar la consultoría. En este caso, en este ejemplo, ya tienen desarrollado una identidad visual de todas maneras y ya vamos a ver los prompts a detalle. En el caso que tú no tengas una identidad visual definida, le puedes pedir a la IA que te la genere por ti. Pero la recomendación es que tú ya tengas una paleta de colores, tipografías y una identidad visual, que lo hecho lo vimos en un video anterior, que te lo voy a dejar también linkeado para que lo puedas desarrollar. Entonces, antes de empezar, sí es importante que toda esta información la tengas lista de tu negocio antes de entrar al desarrollo con inteligencia artificial, porque quizás hay cosas aquí que todavía no las tienes desarrolladas y aquí es importante que seas lo más específico posible al momento de dar la descripción de tu actividad, es decir, qué es lo que tú haces, tu propuesta de valor, tu cliente ideal y por supuesto cuál va a ser el objetivo de tu presentación, que puede ser vender, buscar inversión, sumar socios, etcétera. Entonces, el primer paso, que lo van a identificar con el color naranja, va a ser este prompt en que le estamos pidiendo a la IA que actúe como experto en storytelling y estructura de pitch decks para emprendimiento. Que vamos a decir que le vamos a entregar a continuación la información del negocio y con esto va a crear un esquema de texto de la presentación. Aquí le aclaramos que todavía no necesitamos imágenes, solamente el contenido escrito y la estructura. Aquí es donde vamos a llenar toda la información del negocio que vimos hace un rato en la presentación. Y con esta información le vamos a dar 5 instrucciones claves. Aquí le estamos pidiendo que cuando analice la información y que si necesita más contexto, nos haga preguntas, una sola a la vez, antes de continuar. Que esta misma decida cuántas diapositivas necesitamos según el objetivo y que dé una explicación de por qué la cantidad. Es importante siempre pedirle a la IA cuál es su criterio para tomar las decisiones que tomó. Para cada diapositiva, que nos dé el número y nombre, encabezado, título corto y potente, máximo 8 palabras, un copy de apoyo, máximo 3 a 4 líneas, y una recomendación general de diseño, con una explicación de cómo se puede aplicar a la identidad visual. Que la forma de presentar la información separe cada diapositiva claramente, con una línea divisoria entre una y la otra, porque esto después lo vamos a copiar por separado cuando ya hagamos la presentación de forma manual. Y al final quede un resumen en formato de tabla con todas las diapositivas para revisar la estructura completa a un vistazo. Y lo que vamos a hacer cuando nos dé la respuesta es que vamos a copiar todo el texto y lo vamos a utilizar en el prompt número 2, que se encuentra acá marcado con azul. Esto lo podemos hacer en el mismo chat o en un chat nuevo o inclusive en otra herramienta de inteligencia artificial. Aquí es importante que antes de pegar el prompt elijamos 2 a 4 imágenes de referencia, que pueden ser fotos o ilustraciones con el estilo que nos gustaría aplicar para la presentación. Aquí lo que estamos diciendo es actúa como un experto en dirección de arte en la creación de prompts para generadores de imágenes de inteligencia artificial como Midjourney, DALL-E o Gemini. Te vamos a compartir dos cosas, las imágenes de referencia y el esquema completo de la presentación que obtuvo en el paso 1. Aquí le vamos a pedir primero que analice las imágenes de referencia y describa el estilo visual, ya sea que si es fotografía, ilustración, 3D, collage, etcétera, qué tipo de plano utilizan, encuadre predominante, la iluminación, paletas de colores y sensación general que transmiten. Este es un paso sumamente importante porque antes de pedir los prompts, como recuerdan, necesitamos que los prompts sean muy exactos, necesitamos verificar que la herramienta entendió las imágenes que le brindamos. Y con base a este análisis y en la identidad visual que definimos en el paso 1, cree un prompt de generación de imagen para cada diapositiva del esquema. Cada prompt debe representar la idea central de la diapositiva como una escena o metáfora visual, no como texto literal dentro de la imagen. Todas deben mantener el mismo estilo, tanto en iluminación y paletas de colores, porque es importante que la presentación se vea consistente y que esté en inglés, como hemos visto en videos anteriores. Es una manera en que podemos lograr que los generadores de imagen funcionen mejor. Y que antes del resultado final nos pregunten qué herramienta lo vamos a utilizar para que esta forma ajuste el formato de la respuesta. ¿Por qué hacemos esto? Porque dependiendo de la IA que tú utilices, va a variar la forma que está redactada el prompt, ya sea porque ciertas herramientas se guían mejor por códigos, otras con lenguaje natural, otros sistemas que es mejor explicarles de cierta manera qué hacer y qué no hacer para que no se cometan errores. Entonces, si tú ya tienes definida cuál es tu inteligencia artificial para el desarrollo de imágenes, se lo vas a entregar. Y que nos entregue el resultado en una lista numerada, un prompt por diapositiva, indicando primero el nombre de esta diapositiva para identificarla fácilmente. Entonces, vamos a ir con el primer paso. Aquí es importante que en este archivo puedan, si tienen Google Drive, crear una copia
o si no, descargarlo. Puede ser como Microsoft Word. Lo importante es que sea editable para que no estén de repente cometiendo errores en la caja de la inteligencia artificial. O sea, lo único que vamos a hacer, vamos acá a llenar la información como les había mostrado anteriormente. Simplemente subrayamos lo que está con azul y escribimos sobre esto. No me voy a detener mucho en esta parte porque ya lo vimos anteriormente. Todo esto, por supuesto, hazlo de la forma que tú, o sea, exprésate en tu lenguaje natural. No es necesario acá embellecer nada, dilo como tú lo sientes, porque igual esta herramienta lo va a interpretar de la manera adecuada. Ok, entonces la primera parte del ejercicio la vamos a hacer con Claude. Simplemente pegamos todo y esperamos. Voy a hacerlo un poquito más grande. Ok, como le dijimos que evalúen la información y luego nos haga preguntas, entonces aquí Claude nos está ya lanzando herramientas. Me está preguntando, ¿tienes casos de éxito, testimonios o métricas concretas? Empresas atendidas, multas evitadas, porcentaje de cumplimiento logrado, etcétera, que quieras incluir como prueba social de la presentación. Voy a decir que tengo métricas generales sin nombres de clientes para ver cómo aborda este tema. Como te decía, estos son hechas de un análisis de Claude, esto no está en el prompt. Siempre es importante que le digas a la IA que te haga preguntas. Eso para mí es tan importante como para nosotros decir por favor y gracias, porque muchas veces la gente dice, ah, no, la IA alucina. Sí, alucina por falta de información que tú no le diste. Entonces, si tú le dices, hazme una pregunta antes de empezar, la IA va a identificar cuáles son los vacíos, te los va a preguntar y ahí tú lo rellenas y te va a dar una respuesta mucho más coherente con lo que tú estás esperando. Entonces nos dice, perfecto, gracias por la info, con metas generales, sin nombre de clientes, puedo construir un slide de resultados con espacios claros para que insertes tus cifras reales. Me dice, tu objetivo es convencer a un cliente potencial de contratar la consultoría, no buscar inversión en un socio, así que la estructura debe seguir un marco clásico de venta consultiva B2B, identificación, problema, agitación, solución, cómo trabajas, prueba y cierre, para una presentación que se muestre en reunión o se envía como seguimiento a gerentes ocupados. 10 diapositivas es el punto óptimo, suficiente para construir el argumento completo sin perder atención ni sentirse un catálogo. Encabezado consultora ambiental para operaciones industriales responsables. Nos sugiere un copy. Aquí nos sugiere el diseño, fondo verde oscuro con un color, con el color que ya le dimos. Si no le diste información, pues te va a sugerir logo y tipografía Inter en este color o blanco, fotografía de una planta industrial integrada con vegetación. También tiene equilibrio entre operación y sostenibilidad. Aquí tiene diapositiva 2, identificación del cliente. Diapositiva 3, el problema. Diapositiva 4, consecuencias de no actuar. 5, solución Natura Consult. No me voy a detener mucho en los detalles, aunque sí es importante que tú lo analices por tratarse de tu negocio, de qué es lo que te va a dar, ¿no? Nuestro proceso, que incluye la consultoría, por qué elegirnos, resultados y un llamado a la acción. Y acá nos presenta la tabla con todo el esquema general, como para sugerir cambios, etc. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Por lo general las herramientas de IA tienen este botón de dos cuadritos que dice copiar. Le damos copiar y nos damos al segundo paso. Y aquí lo pegamos por el azul. Okay. Un punto vital para obtener los prompts que nos garanticen que vamos a obtener las imágenes que buscamos es alimentar a la inteligencia artificial con referencias. Aquí no es el tema de copiar, ¿no? Sino de que si yo quiero tener un estilo específico y no se lo puedo describir o no sé cómo describirlo en palabras, le doy unas imágenes, le digo, descríbeme esto de aquí, para luego con esa referencia nos elabore los prompts para con eso nos elabore las imágenes. ¿Cómo lo puedes hacer? Puedes entrar a páginas como Pinterest. En este caso yo entré, busqué seguridad ambiental, también había buscado industria sostenible. Y aquí, bueno, tómate tu tiempo, analiza las imágenes, busca lo que te llame la atención. A mí me llamaron la atención dos tipos de imágenes. Esta de aquí, que es este como modelado 3D, que hay una combinación de elementos industriales con ecología. Aparte tienes esta línea, este tipo de ángulo que se relaciona bastante con el tema pues, industrial, de planificación, de consultoría. Y otra así como esta, que también tiene esta misma vista, está en 3D, tiene como un elemento aislado, me parece algo muy atractivo, muy estético, que creo que nos puede servir para la presentación que vamos a realizar. Entonces recuerda que solo tienes que seleccionar 2 a 4 imágenes, con 2 creo que está súper bien. Esto se lo guarda y lo vamos a cargar nuevamente en Claude. Aquí, bueno, nos vamos a mantener en el mismo chat. Eso es lo que vamos a hacer. Arrastrar las imágenes acá a la caja. Dirigimos hacia el prompt. Vamos a copiar todo lo que está aquí en la caja gris, ¿verdad? Todo lo que el prompt, más lo que llenamos del paso 1. Ya se nos va todo. Solamente lo que está en la caja gris. Vamos a Claude y ponemos. Ya, entonces aquí, bueno, nos lanza la pregunta. Vamos a leer encima de esto, pero aquí nos hizo primero la descripción del estilo visual. Es más, esto más pequeñito, solo para leerlo bien.
¿Ya? Analizó las imágenes. Ambas imágenes comparten un estilo de ilustración 3D isométrica tipo diorama miniatura. Render 3D limpio, no fotografía ni ilustración plana, con un encuadre aéreo en ángulo isométrico que muestra islas o plataformas flotantes sobre un fondo neutro liso, blanco o gris claro, sin contexto en torno alrededor. La iluminación es suave, uniforme y tipo estudio, con sombras mínimas y suaves que dan volumen sin dramatismo. La paleta de color combina verdes naturales, vegetación y árboles con tonos industriales, grises, blancos y metálicos y acentos cálidos puntuales. En la primera imagen predomina una gama más terrosa y sobria, en la segunda es más vibrante y saturada. El mood general es limpio, ordenado, optimista y cooperativo. Transmite la idea de industria y naturaleza en equilibrio, que es lo que queremos lograr, de forma amigable y fácil de digerir. Este estilo encaja muy bien con la identidad de Natura Consult. Podemos usar exactamente esa estética isométrica de diorama para representar cada diapositiva como una pequeña escena visual, reforzando la paleta de marca, que recuerda los colores que le dimos en el primer paso, sobre fondos neutros. Antes de darme los planos finales, necesito saber una cosa para ajustar el formato correctamente. ¿En qué herramienta lo vas a usar? En este caso vamos a usarlo en ChatGPT, pero puedes elegir la que a ti más te guste. Ok, entonces dice, perfecto, aquí tienes los 10 prompts en formato de párrafo simple, listos para pegar en DALL-E, ChatGPT. Entonces tiene cada uno de los prompts. Y se guarda estos 10 prompts junto con el esquema de paso uno. Jugamos documentos, tendrás todo lo necesario para generar y armar tu presentación completa en DALL-E. Ok, entonces, bueno, vamos a hacer la primera imagen. Simplemente vamos a copiar todo esto y lo vamos a llevar a ChatGPT. Esto es opcional, pero a mí me gusta igual siempre indicarle que va a crear una imagen antes de copiar el prompt, solo por si acaso. Aunque puedes ir directamente con el prompt, no va a pasar nada. Aquí donde muchos se preguntan, bueno, ¿esto lo puedo hacer con una cuenta gratis? La respuesta es sí, pero con un asterisco al lado del sí y un aplica condiciones abajo. ¿Por qué? Porque sí, lo vas a poder realizar, pero lo que va a suceder es que si es una cuenta gratuita, te va a consumir todos los tokens, entonces quizás por día vas a hacer dos, tres imágenes y vas a tener que esperar a la siguiente sesión para continuar. Entonces ahí depende bastante de qué tan rápido necesitas y tu paciencia. Listo, entonces este es el ejemplo. Y aquí lo que vamos a hacer es que, bueno, vamos a completar las demás imágenes. Sí sería bueno igual que tú puedas guardar todo esto, copiar un documento aparte para hacerlo mucho más fácil. Bueno, paré el video porque si no se nos hacía un video de una hora. Entonces, bueno, hicimos esta prueba de la imagen, ¿verdad? Y lo que hice de ahí fue continuar, o sea, copiar y pegar cada uno de los prompts para que me generen todas estas imágenes. Cada una de las imágenes coincide con cada una de las diapositivas. Se ven súper bien, están serias, están igual innovadoras porque tienen estilo 3D, tienen los colores de la compañía y te cuentan una historia, ¿verdad? Entonces lo que hice fue, bueno, guardar todas estas imágenes y creé un documento en Canva. Aquí recuerda que en Claude hicimos primero toda la parte del texto de las diapositivas, entonces simplemente tienes el encabezado y tienes el del copy. Y lo que empecé a hacer ahí fue simplemente arrastrar las imágenes, copiar y pegar los textos y agregarle algo de estilo. No, no está terminado, pero se ve bastante bien. Todo recuerda que hace 5 años te va a tomar un par de semanas hacer todo esto, inclusive a este nivel, y acá lo hicimos en menos de una hora. O sea, tenemos imágenes que igual transmiten este sentido serio, pero son potentes y van alineadas con cada uno de los mensajes que tiene la diapositiva, ¿no? Acá hablamos de tu empresa enfrenta este desafío, hablamos de los diferentes sectores, ¿no? Tenemos el texto, ¿no? De que hablamos de que no es opcional el tema de cumplir una normativa. Acá explicamos el problema, ¿no? Que es un punto importante en cualquier pitch deck, porque quieres crear esta empatía con el cliente, de que reconoce sus problemas y que tú estás entendiendo cuál es la preocupación principal, el pain point, como se dice, del sector, el riesgo que sale si tú no actúas a tiempo. Y ahí viene la parte que te presentas como la solución, en este caso como tu aliado en el cumplimiento ambiental. Y ya viene una imagen que ya se presenta una persona, tienes todo el tema de la auditoría, etcétera. También podemos alternar con estas partes de... Esto me gustó bastante cómo quedó, inclusive lo podía hacer para que cubra toda la pantalla. Aquí ya explicas el proceso, cómo lo realizan, un diagnóstico inicial de cumplimiento, auditoría ambiental detallada, identificación de riesgos y brechas y plan de acción. Aquí habla de los servicios diseñados para la operación, cuál es la razón de ser, hablar del por qué quieres contratar consultoría con esta empresa, cuál es el compromiso, nuestra misión, una imagen aquí se ve muy bien aterrizado esta integración entre medio ambiente e industria. Acá están la parte de los resultados. Si recuerdan cuando hicimos el paso uno, nos preguntaba si teníamos resultados. Yo le puse que sí los tengo y los puedo agregar. Aquí ya yo puedo poner en cada una de las X. Esto es lo que me arrojó, ¿no? Déjame mostrar en el resultado.
¿no? Decía X auditorías realizadas, X% de reducción de riesgos identificados, X años acompañando operaciones industriales. Y aquí lleno el espacio tal cual. Esto creo que sí se puede mejorar a nivel de diagramación, pero como te digo, esta presentación ya es tuya, ya la tienes, la puedes editar, puedes hacer los cambios que te gusten y está lista para presentar a un cliente, ¿no? Y cierra con: empecemos a proteger tu operación hoy, que ya es el llamado a la acción, agenda una sesión de diagnóstico inicial y descubre en qué nivel de cumplimiento se encuentra tu empresa. Aquí podemos hacer algunos arreglos en el texto, no tenemos que guiarnos 100% con lo que nos dio la IA y modificarlo pues también al cliente que queremos presentarle en su momento. ¿Qué tal te pareció? Ahora puedes crear tu propia presentación vendedora en menos de una hora. Recuerda siempre, siempre, siempre evaluar los resultados que te da la inteligencia artificial antes de empezar a hacer el desarrollo de las imágenes. En este ejercicio no lo hicimos, no nos detuvimos mucho en la información que nos votó por temas de tiempo principalmente, y es además un caso ficticio y para mí era importante que entiendan el método, pero aquí estamos hablando de tu negocio. Entonces es importantísimo que tú revises el texto, que lo ajustes de acuerdo a las necesidades reales de tu negocio para que todo lo que te produzca la IA sea coherente, además de atractivo. De hecho, también es recomendable que revises la presentación con conocidos, con personas del medio que te van a dar una retroalimentación clara con el cual tú puedas ya hacer ajustes a lo que tú estás teniendo en la presentación, porque muchas veces nosotros tenemos una idea genial, que nosotros pensamos que es genial, pero ya evaluándolo con otras personas nos damos cuenta de esos errores. Entonces no olvides también tener esta parte de la contribución de personas cercanas a ti para mejorar tu presentación. De hecho, las personas de tu entorno pueden ayudarte a crear un autodiagnóstico, que es un paso esencial en la creación de tu marca personal. Y te explico todo eso en este video. Nos vemos pronto.